Buenos días a todos. A las 12 en punto comenzamos con este webinar en el que vamos a intentar descifrar algunas claves sobre el sobreendeudamiento, los productos milagros, sobre todo en este tiempo de crisis, la COVID o durante la COVID-19 que estamos viviendo. Y para ello, en Asufin contamos hoy con dos magníficos ponentes. Los dos son economistas muy vinculados a Asufin. Tengo a Pau Montserrat, que es vocal también de Asufin Baleares, y a Antonio Gallardo, que es economista y además colabora, contribuye a la publicación de muchos de los estudios que en Asufin vamos generando durante todo el año. Antes de seguir, tengo que deciros frases que me pone mi equipo porque si no se me olvidan. Eh, ya me la debería saber de memoria, ciertamente. Este, este, eh, este seminario está dentro del proyecto sobre endeudamiento tras la COVID-19 y está subvencionado por el Ministerio de Consumo bajo la responsabilidad, el contenido está bajo la responsabilidad de Asufin. Por tanto, gracias al Ministerio de Consumo por apoyar este tipo de iniciativas que nos ayudan a informaros eh, como consumidores sobre los peligros del sobreendeudamiento y sobre todo cómo evitarlo, que aquí estamos un poco también con educación financiera. No sé, os abro paso, Pau y Antonio, no sé quién quiere empezar. Vamos a intentar hacer una ponencia rápida, pues de 10, 15 minutos cada uno, 15 minutos máximo, para después abrir debate a toda la gente que nos acompaña hoy, que nos puedan hacer preguntas y que podamos resolver dudas. ¿Quién empieza? Antonio, por lo que Voy a veo, ¿no? comenzar yo, sí. Muy buenos días a Perfecto. todos. Pues el resto le pido a mi equipo que nos cierre en cámara y entonces dejamos a Antonio para que comience con su exposición. Y muchísimas gracias tanto a los oyentes, o bueno, no sé, telespectadores tampoco son, espectadores que tenemos hoy, como a los ponentes por estar aquí. Muchísimas gracias. Nada, voy a empezar compartiendo pantalla para que veamos una pequeña presentación. Nada, muy buenos días a todos. Pues nada, vamos a hablar de un tema tan importante como es el sobreendeudamiento, un tema muy importante por la tendencia que tenemos al final de dar muchas veces respuesta a los problemas económicos precisamente pues, endeudándonos y generándonos a veces un círculo vicioso que es difícil salir y que complica nuestro horizonte y nuestra libertad financiera. Nosotros en esta preocupación ya la hemos visto y en el mes de septiembre estuvimos trabajando para ver un poquito cómo estaba el sector y ver especialmente bueno, pues, qué tendencias hay y cómo estaba reaccionando el consumidor, teniendo muy en cuenta que septiembre pues, no deja de ser un mes muy temprano en el sentido en el cual los efectos de la crisis, que esperemos salir pronto con vacunas y con una vuelta a la actividad algo más normal, pues tardarán en verse, ¿no? Y es posiblemente que estos resultados los veamos empeorar, ¿no? En ese sentido, empecemos sobre todo a discernir qué es lo que entendemos por la unificación, ¿no? Este producto milagro, ¿no? Entonces, pues, al final, como su propio nombre indica, una reunificación no deja de ser unir en un único producto pues, otros, ¿no? En este caso, unir deudas que tenemos en diferentes productos, unirlas en uno, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se tiende? ¿Cuál es el problema que suele originar todo esto, no? O sea, el problema es que mi capacidad de ingresos, que es lo que vemos ahora, pues es insuficiente para hacer frente o a todos los gastos financieros o hacerlo de forma holgada para que nos deje un margen para vivir y cubrir otros gastos, ¿no? ¿Quién puede hacer una reunificación? Pues el primero que pensamos es nuestro banco, ¿no? Que es el que al final, el banco principal, el que tengamos casi todas las deudas, pero aquí nos encontramos una realidad, ¿no? Que hemos visto en estos años, que si hace 2 décadas especialmente o década y media, nuestro principal deudor era el banco, pues la forma de comercializar los productos financieros ha hecho que nuestro banco de toda la vida deje de ser el gran deudor, ¿no? Y que muchas veces, pues sí que podemos tener una hipoteca con él,
pero podemos tener un préstamo personal con otra entidad financiera, un establecimiento financiero de crédito, qué decir de contratar una tarjeta revolving y que acumulemos deudas o incluso productos como son los minicréditos. Al final, pues todo lo intentamos unificar. ¿Y en dónde lo unificamos? Pues es una respuesta que veremos más adelante y que dependerá muchísimo de las cuantías de las deudas en las que nos manejemos, ¿no? Y es lo que hace también un poquito más peligroso o que estén dentro de ellos pues unos costes que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de ver si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, ¿quién reunifica? Pues en septiembre del 2020 nos decían que un 3,90% de los españoles reunificaba. La cantidad puede parecer baja, pero no lo es. Si pensamos que la cantidad de personas que puedan tener préstamos o que puedan tener una hipoteca, por muy normal que nosotros las veamos, están bastante alejados de cifras que superan el 50%. Sí, hay mucha gente que tiene hipoteca, pero hay mucha gente que no la tiene, ¿no? ¿Y cómo se reunifica? Pues este es uno de los kits de las cuestiones más importantes y en el que vemos una dualidad y que tenemos que tener muy en cuenta. Más de la mitad, casi un 60%, lo hace a través de hipoteca. ¿Qué conlleva reunificarse a través de hipoteca? Que luego mi compañero Paulo lo explicará muy bien. Pues al final la hipoteca tiene un reclamo muy claro, que al final que es un coste más reducido que si pedimos un préstamo personal. eh, También unos plazos mucho más elevados, lo que hace que las cuotas sean mucho más bajas, pero también conlleva unos gastos de origen. Entonces, para compensar esos gastos de constituir una hipoteca o hacer una innovación o subrogar toda la entidad que te la amplíe, pues te cuesta hacerla, tiene unos costes que tienes que compensar a lo largo del tiempo. Y al final te estás moviéndote en un ámbito de unas deudas principales, mientras un 42,80% lo hace un crédito personal. Y eso suele pasar pues, cuando tengo pues, un préstamo personal que no es muy elevado, tarjetas, algún mini crédito y al final son cantidades que son asumibles, no suelen ser mayores de 20, 25.000 euros y son casos raros y que lo reunifico a través de un préstamo personal. Y aquí vemos la pregunta del millón, que ¿qué reunificamos? ¿No? Y vemos que la mayoría lo que está reunificando al final en sus deudas es tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque al final es un producto tan estándar y que lo tiene tanta gente, tenga una deuda pequeña como una deuda grande y que sus costes son tan elevados que lo hace de los primeros susceptibles, ¿no? de renegociar para conseguir mejores condiciones, ¿no? Le sigue préstamo personal, hipoteca, en un porcentaje muy parecido a los que al final utilizan ese instrumento eh, como reunificador, digámoslo así, pero ya vemos cosas preocupantes, ¿no? Como que más de un tercio, un 37,20% utiliza minicréditos. Si nos metemos 300 euros de un minicrédito en una reunificación, pues el problema es cuando te metes en soluciones de última hora desesperadas y que no garantizas que al final tienes una devolución, que es lo que suele pasar con el minicrédito. El minicrédito ya de por sí tiene un coste muy elevado, porque tengo que devolver, imagínense, 90 euros por 300 en un mes, el coste es muy elevado, pero el problema es que si no lo pago, esos costes se multiplican, se multiplican, se multiplican, y ese minicrédito de 300 euros, lo mismo tenemos que devolver más de 1.000 euros si llevamos dos, 3 meses sin pagarlo, ¿no? Y otro tipo de deuda, pues también la peligrosidad de los prestamistas privados que se salen bastante del horizonte el préstamo aquí en España lo puede prestar cualquiera, no es como dar un depósito y que bueno, pero si nos vamos del paraguas de entidades como el Banco de España que supervisan, pues el problema son las condiciones que nos podemos encontrar. ¿Y dónde se reunifica? Pues este también es un tema trascendental y que también tendremos que analizar muy bien si la COVID nos va a llevar a cambios importantes, ¿no? El banco es el principal, es una buena noticia, un establecimiento financiero de crédito, sobre todo vinculados a préstamos personales, pues al final son entidades supervisadas y que al final sus costes son más o menos sostenidos. El problema es que ya vemos que otros tipos de entidades se meten por medio y ya estamos hablando de sobrecostes que van desde meramente lo que es el estudio a pues, otros problemas que pueden ser que las condiciones sean tan sumamente malas que al vincular una reunificación a una hipoteca y si no podemos hacer frente, pues nos lleve a que algo tan sagrado como es nuestra vivienda habitual la podamos perder. Y ahí quien nos lleva al quid de la cuestión, porque aunque ya veremos, ya al adelanto lo que veremos al final,
la reunificación funciona en un sentido, por supuesto, si no, no la cogeríamos, reducimos mucho la cuota, pero también los gastos que vamos a pagar son realmente muy, muy, muy superiores. Y la clave está en el cuadro que os muestro más abajo. Al final, un 40%, 4 de cada 10 que reunifican lo hacen a plazos de, perdón, un 30,30% lo hace a plazos de más de 15 años. Y si sumamos los de 5 y 10 años, de 10 a 15 años y de más a 15 años, vemos que tenemos unos plazos muy elevados a porcentajes que están en torno al 60% de la población. Entonces, un 60% de la población, que yo tengo una deuda, porque seguramente, también lo explicará muy bien Pau, una de las condiciones, si yo reunifico en la hipoteca, es que yo tenga una diferencia muy grande entre lo que debo y lo que valga mi inmueble, por lo cual es lo que me da ese margen. Y si tengo esa diferencia es que llevo muchos años pagando esa deuda. Y como son los préstamos en España, con el sistema francés, ¿qué pasa con eso? Pues que ahora es cuando estoy pagando mucho capital y pocos intereses. Y meter muchos más años al final es una vuelta atrás. Y es otra vez empezar a pagar muchos intereses y tener un capital que lo vamos amortizando más lentamente, ¿no? Y es lo que nos lleva a la situación clave, ¿no? Es la que nos movemos. Es cierto, con este sistema y sobre todo si alargo mucho los plazos, nos encontramos en que la media de las reunificaciones en este momento en España te ofrecen que reduzco mis pagos un 77%, una barbaridad. Si yo pagaba 1.000 euros en préstamos, de repente pago 330. Un ahorro considerable que me deja una libertad financiera muy grande. Pero ¿qué pasa? Que al final acabo pagando 7 veces más intereses. Y ahí es donde tenemos que tener especial cuidado a la hora de elegir qué es lo que nos ofrecen. Porque es muy atractivo, mucho más plazo y mucha menos cuota. Pero también lo que conlleva es ese sobrecoste, ¿no? Y el tener que hacer nosotros un juicio personal en decirle, pues yo puedo pagar hasta este máximo, pues intentemos pagar siempre lo máximo para no entrar en ese círculo vicioso de estar endeudado y estar endeudado mucho más años y que en un horizonte lleno de incertidumbre, pues hay que vigilar mucho, mucho las condiciones y ver los pasos que hay que hacer, que es lo que explicará ahora mi compañero Pau. Ya cuando quieras, Pau. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a darle la palabra a Pau. En el chat os hemos puesto los currículum de cada uno para que veáis el nivel. Y yo no me resisto a enseñaros este libro. Yo llevo toda la semana enseñando libros en los webinars. Este libro lo escribió Pau hace ya unos cuantos años y yo os lo recomiendo porque no solamente nos habla de las malas prácticas de algunos bancos, sino también tiene capítulos interesantísimos como la hipoteca. Hay que leer la escritura. Es importantísimo que aprendamos a leer una escritura hipotecaria que al fin y al cabo nos va, además son páginas, estoy intentando llegar al capítulo, cuando firmas una hipoteca es más difícil separarte del banco que separarte de tu pareja. Por lo tanto, hay que leer la escritura, hay que leerla. Pero bueno, sin más, no me entretengo más y le doy paso a Pau para que nos cuente cómo prevenir el sobreendeudamiento y qué tipos de productos son peligrosos para nuestras finanzas. Muchas gracias, Pau. Gracias, Patricia, por la presentación. Me pongo el cronómetro a 15 minutos y así cumpliré como toca escrupulosamente. Primero, como nos ha introducido de forma magnífica Antonio Gallardo, una de las medidas, una de las herramientas que tenemos, no para prevenir el sobreendeudamiento, sino para reconducir el sobreendeudamiento, es la reunificación de deudas. Pero en un webinar donde vamos a hablar de sobreendeudamiento y de su prevención, valdría la pena primero definir o intentar reflexionar sobre lo que es el sobreendeudamiento y sobre todo sobre lo que es el sobreendeudamiento familiar, el sobreendeudamiento del consumidor, que es el que entiendo que nos interesa en estos momentos. ¿Qué es sobreendeudamiento? Sobreendeudamiento, ¿qué es? Endeudarse por encima de nuestras posibilidades, como vimos en la anterior crisis del 2007-2008. El sobreendeudamiento es tener muchos créditos de muchos tipos a los cuales no podemos hacer frente cada mes. Sobreendeudamiento es tener pocos créditos, pero créditos muy malos. Y eso es esencial entenderlo porque es esencial
definirlo para después poder prevenirlo. Yo quiero empezar con unas reflexiones de cómo está nuestro sistema, cómo está el sistema de protección al consumidor, cómo está el sistema de concesión de crédito, que como ha dicho muy bien Antonio, hay libertad en la concesión de crédito. Es curioso que para abrir un depósito bancario hay una reserva de actividad importantísima, solo entidades muy bien reguladas, supuestamente muy bien reguladas y supuestamente muy bien supervisadas pueden abrir un depósito, y en cambio a la hora de conceder créditos hay una libertad tal. Yo le recuerdo, y Patricia seguro que se acuerda y ahora aunque no la estemos viendo se ríe, yo ya en 2 ocasiones le he formulado a responsables del Ministerio de Economía, de la CNMV y del Banco de España a ver quién gestiona, quién supervisa, quién vigila, quién controla estos famosos minicréditos que salen por la tele con personajes disfrazados bailando y con famosos anunciándolo. Y nunca he encontrado la explicación porque están libres de hacer este préstamo. Claro, si nosotros tenemos un sistema donde hay mucha libertad de concesión de crédito, pues en principio una visión neoliberal nos dirá, bueno, está bien, hay una libertad de crédito, no hay ningún problema, vale. Pero vamos a ver qué ha ocurrido con las entidades más supervisadas, que serían las entidades de crédito, qué ocurre con ellas para después ver qué está ocurriendo con los minicréditos, qué puede ocurrir en un futuro con los préstamos fintech, con los préstamos crowdlending, etcétera, porque creo que no nos bastará con prevenir el sobreendeudamiento que hemos visto hasta ahora, sino que tendremos que dar un paso más allá y prevenir el sobreendeudamiento digital, el sobreendeudamiento online, el sobreendeudamiento que le podríamos definir automático, que se va a asemejar mucho y va a dar una problemática similar a los ludópatas. Es decir, de hecho, la ludopatía se ha disparado en los jóvenes pues porque tienen acceso a los juegos a través del medio online. De hecho, se ha tenido que prohibir que se pueda pedir un crédito para después jugar a estos juegos online. Esa realidad que estamos viendo en el tema de apuestas, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que avanzarnos a lo que puede ocurrir con el tema del crédito automatizado. Bien, ¿qué problemática hemos vivido hasta ahora? ¿Qué problemática hemos vivido hasta ahora? ¿Y cómo podemos aprender de ella para prevenir el sobreendeudamiento? Primero, la educación financiera, pero los profesionales nos cansamos de hablar de educación financiera y parece que esto es algo que nos hemos aprendido de memoria. La educación financiera no deja de ser la herramienta básica para prevenir no solo el sobreendeudamiento, sino también la mala inversión, porque no olvidemos nunca que hipotecarse es ponerse corto en una inversión. Eso yo se lo enseño a los alumnos de la Universidad de Economía Financiera. Ponerse corto es hipotecarse, es pedir un crédito, en este caso con acciones, pero que la CNMV no entre en el parámetro el análisis del perfil de riesgo de una persona que pide un crédito, no deja de ser una insuficiencia del sistema, porque pedir un crédito el que nos concede el crédito debería tener como mínimo las mismas obligaciones que se tienen con la MiFID, es decir, analizar el perfil inversor del que pide un crédito. No solo hacer un análisis de solvencia, que hasta la Ley 5/2019 no teníamos ni siquiera sistematizadas las obligaciones del que concedía el préstamo, sino ir mucho más allá y ver el perfil de riesgo del prestatario. Eso no está ni regulado ni está en la cabeza de nuestros legisladores y mucho menos de nuestros supervisores, pero es algo que antes o después creo que se tendrá que entrar. Sin educación financiera del cliente, es evidente que uno pide un crédito cuando considera que lo necesita. Pide un crédito cuando considera que lo necesita, hay una serie de problemas en esto. Primero, ¿qué crédito? Pues si ya en el libro de la banca culpable estaba hablando de la importancia de leerse las escrituras y la gente sigue sin leerse las escrituras,
Ahora tenemos una nueva normativa que obliga a que acudamos al notario antes para que nos explique la escritura hipotecaria, pero la praxis creo que es bastante deficiente, no pasa de ser un mero trámite más. Pero es que además tenemos otra problemática a la hora de pedir, que es, yo no sé qué préstamo estoy pidiendo. Vale, pues ya es un problema. No sé si me vale la pena o no sé si tengo que pedir una hipoteca y un préstamo personal, o si tengo que pedir un préstamo personal y un mini crédito, o si tengo que utilizar la tarjeta de crédito en lugar de un préstamo. Ese ya es un desconocimiento que influye después en el sobreendeudamiento. Pero por otra parte, además, el que nos tiene que explicar qué nos conviene más, que sería hasta ahora, porque ahora estamos viendo que están desapareciendo los bancos, el empleado de banca, que yo también he sido empleado de banca, ahora lo puedo constatar con mucha más conocimiento y experiencia que cuando hice ese primer libro en el 2012-2013. El empleado de banca no tiene formación. No tiene ni la mínima formación, el empleado de banca, ni la mínima formación en educación financiera. De hecho, el otro día me contaba una compañera que la respuesta a una duda que tenía de un contrato bancario que le dio la subdirectora de un banco grande, no es un banco pequeño, es que, claro, ella no sabía esta información que le estaba pidiendo porque nunca se había leído los contratos del banco. Un empleado de banca ayer. Es decir, estamos ante una situación donde el que supuestamente nos tenía que asesorar, pues no ya es que no quiera, es que no sabe. Pero le tenemos que sumar más cosas a este problema. ¿Qué me quedan? 6 minutos. Porque estoy haciendo el ámbito de por qué se produce un sobreendeudamiento. También quería hablar de qué podemos hacer cuando se ha producido, veremos si me da tiempo. Pero después resulta que hay un evidente conflicto de interés entre el que presta, el banco, y ahora los prestamistas privados, que va a haber un foco de problemática impresionante a nivel hipotecario, pero sobre todo a nivel de préstamo personal, que no hay prácticamente regulado el derecho del consumidor de forma eficaz. Hay un conflicto de interés. El que nos presta dinero lo que quiere es hacer negocio. Que sea caro, que no tenga consecuencias para él si hay problemas de mala concesión, de mala praxis. Y por otra parte, vender ese producto en sí, nos interese o no nos interese. Ese conflicto de interés existe y si tenemos un cliente sin educación financiera que está en una situación de clara asimetría informativa, sabe mucho menos el cliente que el banco, no diré que el empleado de banco, que el banco, porque el empleado de banco no, yo creo que sí que puedo generalizar y porque tengo el conocimiento perfecto, no tiene absolutamente ningún incentivo en formarse más allá de saber las 4 cosas para vender el crédito o la hipoteca. Y el banco no le quiere pagar ni le va a pagar porque se dedique su tiempo a formarse más allá de las obligaciones legales mínimas que se le impongan, pues ya tenemos un cóctel bastante peligroso al sobreendeudamiento. Pero si a eso le añadimos un marco normativo más que mejorable, y me basta, para no hacer referencia a muchas cosas, me basta ver lo que está sucediendo ahora con el IRPH. El IRPH, que es un referencial hipotecario, que estadísticamente tendría que haber sido ya expulsado de nuestro sistema. Estadísticamente porque es un tipo de referencia para los préstamos hipotecarios que matemáticamente, no es una opinión, matemáticamente los bancos pueden predecir, en base al precio que pasan ellos, pueden predecir cómo se va a alterar el IRPH y es manipulable desde el punto de vista no de que se pongan de acuerdo entre sí, sino de que si tú conoces las estadísticas de cómo se está prestando, pues bancos pequeños que tienen una influencia, la misma influencia un banco pequeño que un banco grande, tú eres capaz de alguna manera de influenciar, por tanto de manipular el IRPH. Tenemos un sistema que llega a nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Supremo, todos sabemos, y si no lo sabemos os lo resumiré, nuestro Tribunal Supremo dice sí, esto se vendió y seguramente se vendió con falta de transparencia, es decir, se vendió sin explicarle al cliente ni lo que estaba contratando y ni la diferencia que tenía con el Euribor ni nada. Pero bueno, a ver, no hay daño, con lo cual no nos preocupemos porque como no me queda acreditado a mí, yo no entiendo, y aquí sería un poco la educación financiera del Tribunal Supremo, si alguno de los magistrados del Tribunal Supremo ve este webinar, yo le haría la pregunta, ¿usted está capacitado realmente para
saber si el IRPH es válido o no, y usted está capacitado realmente para afirmar que no hay un daño, que no hay un perjuicio al cliente, porque si no lo está, necesitaría un perito que le informara. Pues tenemos un sistema legislativo que no funciona muy bien a nivel de crédito. A eso hay que añadirle más cosas. Y con eso acabo. Nuestro Banco de España y el trabajo que hace el Banco de España a la hora de evitar, de prevenir el sobreendeudamiento. El Banco de España, yo le hice una pregunta hace un par de años a un responsable sobre la educación financiera. Le hice la pregunta a ustedes, ¿por qué no están dando formación financiera, educación financiera en sus portales, en el portal del Banco de España, y sus herramientas para utilizar, que tendrían que ser herramientas para ayudar a prevenir el sobreendeudamiento, son tan básicas? Y me contestó, mire usted, yo no tengo la obligación legal de dar formación financiera, esto ha cambiado. Pero en ese momento el Banco de España ni siquiera tenía la obligación de dar formación a nivel de educación financiera. Llegamos a una situación donde el sobreendeudamiento se da porque el propio sistema, y con eso voy a ya entrar en la fase final, y ahí voy a estar terminando, el propio sistema quiere que el crédito fluya. Quieren que el crédito fluya porque cuando fluye el crédito se supone que se activa la economía. Cuando el consumidor gasta, se supone que esto reactiva la economía. Ahora lo estamos viendo en estos momentos. Pero eso se tiene que permitir que ocurra de forma a cualquier precio. Es decir, nosotros queremos que cualquier prestamista, sea un banco, sea un prestamista privado de hipoteca, sea un prestamista privado de préstamos personales, o los minicréditos, que también tendrían que ser expulsados. Tendrían que estar prohibidos ya los minicréditos porque han demostrado que no sirven para nada y son una fuente de sobreendeudamiento muy peligroso. Pues tiene que ser a cualquier plazo, a cualquier precio que fluya el crédito. Yo digo que no, porque el crédito fluye mal. El crédito fluye mal porque se está dando crédito para actividades que no deberían ser financiadas. Pongo el ejemplo más discutible. Oiga usted, si yo me quiero ir de viaje y no tengo dinero, es más que discutible que eso lo tenga que poder pagar con una tarjeta de crédito. Pero ya después hay el que es menos discutible. Oiga, yo no tengo que poder utilizar un mini crédito para poner este dinero en una casa de apuestas online. No, por tanto, tiene que haber algún sistema que minimice, no prohíba, pero que minimice que la utilización del crédito sea para cualquier actividad. Porque si es para cualquier actividad, realmente que fluya el crédito no significa que la economía vaya a funcionar mejor. A veces incluso significa lo contrario. Y llegamos ya al final, que es qué consecuencias hay cuando una familia se ha sobreendeudado, que es vital, porque si mi planteamiento es mínimamente correcto y mi planteamiento parte de la idea o de la premisa, estoy a 19 segundos de los 15 minutos, pero voy a utilizar un minuto más. Si mi planteamiento del panorama es que, así como está establecido, al menos en España, que es el sistema que conozco mejor, el sobreendeudamiento se facilita, es decir, se dan todas las pautas, toda la realidad, todo el escenario para que haya sobreendeudamiento familiar, viene la última parte. Soluciones al sobreendeudamiento familiar ya es la última de la última, pero si yo soy una familia y me he sobreendeudado y era bastante probable, bastante previsible que llegase a esa situación de sobreendeudamiento, de tener una hipoteca, tener un mini crédito, tener deuda de tarjeta, tener 3 préstamos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, ¿qué consecuencias hay? ¿Qué consecuencias hay para mí? Está claro. El consumidor, la familia, pone en riesgo su patrimonio presente y futuro. Es decir, puede perder la casa, puede estar endeudado de por vida, puede ser expulsado del sistema y no podrá entrar nunca. Pero para el que ha dejado el crédito, ¿qué ocurre? Si un banco o un prestamista privado ha actuado con evidente ánimo o sin control evidente de que estaba ofreciendo un préstamo, un dinero que iba a causar un problema en el que lo pedía. ¿Qué pasa en este caso? Pues ahí está la clave.
Entonces saben que no pasa nada. Como mínimo, en la realidad no pasa nada. Ya después los juristas nos dirán si hay vías o no hay vías, pero en la realidad, el que presta de forma descontrolada, la única consecuencia, me dirá alguien que esté en un banco, bueno, pero es que el banco puede quebrar. Ojalá. Y digo ojalá porque es que los bancos hemos demostrado que no los dejamos quebrar. Por tanto, ni eso, que sería el final de los finales, ocurre con el banco. Soluciones, hay muy pocas al sobreendeudamiento cuando ya se ha dado el sobreendeudamiento. Porque, como ha explicado de forma magnífica Antonio, reunificar deudas, quien tendría que reunificar serían bancos serios que analizaran muy bien y con una normativa que les amparara para reunificar a esa familia. Es decir, reintroducirlo en el sistema financiero con condiciones. Una de ellas es que se forme el que se le reconduce para que no vuelva a caer en un sobreendeudamiento dentro de 2 días. Ese sería lo ideal. Eso no existe. ¿Qué pasa con los que se sobreendeudan? Que van a buscar casi siempre, porque han desaparecido todas las entidades de crédito que en el 2008 reunificaban, como pueda ser, yo tengo aquí en la presentación, G-Money Capital, General Motors, Celeris, han desaparecido y solo estamos al alcance de prestamistas privados, que como la regulación sigue siendo muy deficiente, yo creo que en gran parte de los casos, más que ayudarnos a reunificar para salir de ese sobreendeudamiento, nos devuelven a una situación de sobreendeudamiento futuro más caro. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer y yo creo que con eso simplemente lo que he hecho es plantear un escenario que creo que nos lleva al sobreendeudamiento sin darnos soluciones al final. Muchísimas gracias, Pau. Voy a abrirle también, le voy a pedir también a Antonio que abra su ventana porque ya entramos en el debate. He anotado muchas de las cosas que dices porque contigo siempre aprendo. Y además es que tienes más razón que un santo. Lo llevas diciendo muchos años, pero es así. Es muy difícil vivir en un sistema en el que se promueve el consumo a través de la deuda. Y esto, si no tenemos un préstamo responsable y como bien has dicho, si no se castiga al que presta dinero de manera irresponsable, es muy difícil de controlar. Una de las cosas que has dicho que sí me gustaría aclarar, el tema de la prohibición del préstamo al juego. Se ha prohibido en Inglaterra. En Asufin llevamos pidiendo al Ministerio de Consumo y Juego, que tienen esta potestad, que prohíba el préstamo para, o sea, expliquemos claramente, cuando una persona juega, puede jugar con su dinero, pero ahora mismo también puede jugar con un dinero que no tiene, puede poner una tarjeta de crédito para seguir apostando. Esto significa que estamos financiando una adicción, un problema de salud que es también salud financiera. Yo pensaba que se había prohibido. No, en España no se ha prohibido todavía, lo estamos pidiendo. Fijaos que en Inglaterra, que no creo que sea un sitio, un nido de radicales de extrema izquierda, ni muchísimo menos, se ha prohibido con el apoyo de un grupo de trabajo en el que estaba la patronal, estaba la industria del juego, estaban las asociaciones de consumidores y estaban los reguladores. Y entre todos pactaron que no era sano endeudarse para seguir jugando, para financiar una adicción. Y que por tanto había muchísimos mecanismos muy sencillos que impedían que un consumidor, que una persona que tiene problemas además ya de adicción pueda endeudarse para además arrastrar una tragedia también personal y familiar. Así que en Asofin seguiremos haciéndolo. Has hablado también de las consecuencias del préstamo irresponsable, solamente las pagan las familias, sin ninguna duda. Y yo os voy a empezar a lanzar preguntas. Tenemos como 5 preguntas aquí, pero yo antes de esto sí que quería preguntaros abiertamente cuál es vuestra opinión, porque tenemos las empresas que gestionan reunificación de deuda, como bien ha contado Antonio, y que nos sale muchísimo más caro, se incrementa la bola de nieve, pero también están surgiendo empresas que hablan de quitas, que hablan de que te van a ayudar a disminuir tu deuda, no refinanciándote, sino porque van a negociar con los distintos prestamistas que tú tengas
podríamos hablar de quitas milagrosas de las deudas. ¿Qué opinión nos merecen? ¿Creéis que son de fiar estas empresas que ofrecen realmente una solución a una familia sobreendeudada? Yo lo veo muy extraño, en el sentido sobre todo de las garantías que nosotros ofrecemos cuando pedimos un préstamo. Es que incluso cuando pedimos la hipoteca tenemos la falsa idea de que garantizamos con la vivienda, ¿no? Garantizas con la vivienda y con todos tus bienes y con todas tus ganancias presentes y futuras. Entonces, en ese sentido, que renuncie una entidad financiera a este sentido, lo veo muy complicado, a no ser que lo haga pues, en ciertas partidas, como pueden ser que hayas acumulado muchos intereses de mora o que tengas algún procedimiento judicial abierto por la reclamación y que te disminuyan parte de esos gastos, pero es muy complicado y de hecho la ley de segunda oportunidad que podíamos utilizar los particulares se está estrellando porque independientemente de otros problemas que los reguladores no nos solventan. Por ejemplo, yo si ahora pido una quita, los intereses se siguen acumulando o desde que he pedido que haya un árbitro que me diga eso, se ha parado de acumular intereses, porque no es así. Eso en la práctica, pues los bancos siguen y continúan y mientras tú estás negociando, haces la bola de nieve. Y segundo es que estamos completamente desamparados en el cual estamos a pecho descubierto a todo hasta que nos cobren hasta la última peseta. Entonces, y en España vivir fuera del circuito financiero y del circuito bancario es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Que en otros países pues sí que tienen otras opciones y es posible, ¿no? Y además no está tan mal visto, ¿no? Lo que es el fracaso, volver y otra vez arrancar y empezar de cero. Aquí, sobre el papel, se ha intentado buscar ese mismo modelo, pero en el caso del particular es muy, muy, muy raro y yo, desde luego, los ejemplos, y cuando vimos el estudio del sobreendeudamiento, los utilizaban más como reclamo para que tú entraras y cuando estabas en mitad del proceso te decían, "Ay, es que es muy difícil que te quiten, pero mira, te tengo la solución, reunifica". Y esa es la experiencia, pero bueno, ojalá que fuera así y que en vez de la única solución reunificar con los problemas que hay, pues hay otro tipo de soluciones, ¿no? La quita y ver si así pues se puede hacer un plan de pagos personalizado que te disminuya sin que tener que endeudarme más. Sí, yo lo he explicado muy bien, Antonio. O sea, el problema es que legislativamente no hay herramientas. La segunda oportunidad, yo siempre se me viene a la cabeza, me gusta ir a personas. Un compañero mío que es de Senegal. Este compañero mío, una entidad que no pedía ni el CIRBE, daba hipotecas a compañeros suyos con él para comprar casas y así cada uno tenía una casa y ellos pensaban porque estaban haciendo bien. Que vas a ver una persona que viene de un país de fuera de legislación hipotecaria española, cero. Este es un gran trabajador, es una persona además con estudios y tiene que vivir en la economía sumergida porque cada vez que tiene un trabajo va al banco y le embarga. Estamos hablando de la crisis de 2008 y la vergüenza, porque yo creo que esto es una vergüenza de nuestro país y que nos tendría que dar vergüenza y vamos a volverlo a vivir con el COVID, es que no hemos hecho, igual que se hizo una amnistía fiscal, pues para que los que tenían dinero fuera o supuestamente los que tenían dinero fuera la pudieran traer aquí, no hemos hecho una amnistía crediticia de todas las personas que con buena fe, con desconocimiento, aprovechando el riesgo que el propio banco o las inmobiliarias o los profesionales le inyectaban, pues no han podido salir, pero quieren salir. Tenemos a un montón de gente en la economía sumergida porque no pueden salir de la economía sumergida. ¿A mí de qué me sirve que el banco, de tanto en cuanto, que seguramente cuesta más el sistema judicial que hay que mantener para que vaya enviando embargos, etcétera, etcétera? ¿A mí qué me importa que este banco deje de cobrar? Si él ya lo ha rescatado. Deje usted de cobrar, pero permita que estas personas puedan volver al circuito económico normal y corriente. Pues eso no lo tenemos. A partir de aquí, las familias que deberían poder renegociar, que sí que es muy bueno que una familia sobreendeudada pueda renegociar quitas, pueda renegociar sus préstamos y pueda reunificar, si se cumplen con todos los parámetros que he dicho hasta ahora, las garantías de que no vuelva a ocurrirle a esta persona otro sobreendeudamiento por ignorancia o por incapacidad. Pero claro, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Aquí viene la clave. Esas personas no pueden pagar.
te voy a parar Bueno, aquí ya me va a pagar. Ahora, porque perdona. justo hay una pregunta que tiene que ver con esto, que dice, ¿es verdad que el sobreendeudamiento nos afecta a todos los consumidores porque suben los intereses los bancos? Y ahí enganchamos, ¿no? ¿Quién paga cuando hay quitas? ¿Quién paga cuando hay, digamos, este tipo de soluciones? Claro, y además, ¿quién paga el profesional? Una persona sobreendeudada. Primero que no hay herramientas. Hoy en día no hay herramientas. Los que sabemos negociar somos muy caros. Y los que son muy baratos no saben negociar. Es así de triste. Tendría que haber, igual que hay un abogado de oficio para la gente que no tiene recursos, un renegociador de oficio. Pero claro, con una normativa que no sea la normativa española, que no da casi herramientas. Claro. Mira, vamos a hacer vamos a seguir con las preguntas. Dice, ahora con la pandemia, ¿prevéis que subirán los datos de petición de créditos? O sea, que más gente va a pedir crédito, pero para sobrevivir, básicamente por la merma de ingresos y ahorros. ¿Cómo actuamos ante esto? Sí, claro. Ahora imaginaos, vamos a ponernos en el lado de la prevención. Tú tienes una merma de ingresos por la COVID, es una merma en principio circunstancial, esperemos que todo esto pase y que después vuelvas a tener esos ingresos. ¿Qué hace una familia o un autónomo o una pyme que necesita dinero sin sobreendeudarse? El problema que estamos viendo, y ya lo estamos viendo ahora, porque en una primera fase hay como un movimiento mixto, ¿no? Hay gente que quería endeudarse y deja de endeudarse porque lo ve más complicado y tiene miedo, y luego están los que no me quedan otra más necesidad, ¿no? Entonces sí que vemos que hay más negativas de los bancos, que en un principio dices, bueno, pues parece que es un comportamiento responsable, pero también hay muchas peticiones de modificaciones de los bancos de las condiciones. Yo te presto o te presto menos, o algo muy peligroso que ya lo vivimos, o te pido garantías adicionales. Y las garantías adicionales es que lo mismo, pues empezamos a ver otra vez a los avalistas padres, a los avalistas hermanos, O a los empresarios que avalan con su es lo que voy a decir casa. en las Y que pymes, pues la entonces solución. en un concurso de acreedores al final no hay segunda oportunidad porque está tu casa, la casa donde Efectivamente, es por un medio, ¿no? riesgo enorme. Esto nosotros en el documental que estamos grabando sobre el COVID hemos visto cómo empresarios que tienen empresas familiares y tienen puesto, como bien has dicho, todo su patrimonio, incluida su casa. Con lo cual, Eso es. si la empresa se va a pique por la situación que están viviendo, también arrastra la casa. Sí, al final el muro, que es una sociedad limitada, lo ha roto completamente. El muro de responsabilidad que muera en el patrimonio de la empresa lo ha roto, y lo ha roto seguramente jugándose con algunas intenciones del empresario, que lo que menos quiere es cerrar su negocio, se aferra al mismo y busca todas las soluciones posibles. Y al final acabamos en problemas. Con lo cual, el comportamiento quizá se castiga un poquito, se ponen tipos un poquito más altos, se hace no sé qué. Pero bueno, y la solución es, ¿y si me lo cierran? Es decir, ya sin avalista y sin nada, ¿a dónde me voy? Pues si vamos al avispero que se ha convertido tarjeta revolving, mini créditos, que al final los tenemos con unas campañas de anuncios, unas campañas de promoción en un negocio que los mismos del negocio te reconocen que lo suyo no no ganan dinero dándote un crédito, ni dándote dos, ni dándote tres, sino que cuando concatenan y al final lo que ha explicado muy bien Pau, es que al final se hacen adictos a los minicréditos y vivimos de minicréditos. Y relacionado con lo que has comentado antes del Reino Unido, eso pasaba mucho allí con las tarjetas de crédito. Al final tú tenías unos tipos de interés beneficiosos cuando tú arrancabas para coger efectivo, pero hacías tal bola que cuando no podías pagar pedías otra tarjeta. Y cuando ya no tenía dos, pues pedía otras dos tarjetas más. Y allí se puso un límite de tarjetas por usuario para poner un poco de coto y que sea un usuario más responsable. Lo que pasa que aquí, ¿quién pone el cascabel al minicrédito, que es una empresa domiciliada en España, que de origen americano, de origen francés, de origen eslovaco, ucraniano? Es que miremos, cuando nos metamos en una página de minicréditos, miremos de dónde vienen. Y cuando veamos, bueno, hay un número del Paseo de la Castellana de Madrid que tiene 5 sedes sociales de minicréditos. Y ¿no? Que parece que es un edificio que se dedica, no, porque te venden los domicilios, hay empresas que te venden los domicilios sociales para que tú tengas domicilio social en España, y no tienen a nadie en España, pero tienen ahí domicilio social, Paseo de la Castellana 189.
Entonces, al final estamos viendo pues, al prestamista usurero que te incita constantemente a que tú gastes, que te sientas muy tal, como te dice el anuncio. ¿Para qué? Para que acumules. Y cuando no puedas pagar este ahogado, pues pidas otro para el siguiente. Para que no multipliques esa deuda, que lo hemos visto esto en Asufin, de 300 euros, que hemos visto deudas que se convierten en 1.100 pasando 60 días, con intereses del 2% diario sobre lo que se debe. Entonces, el problema es, el banco no me da, muy bien, y me lanza a la desesperada pues a un sistema que es el lejano oeste. Sí, hace un par de días tuvimos una reunión en la que se juntaban bancos y consumidores a nivel europeo, y una de las cuestiones que yo hablé es que efectivamente el préstamo tenía que ser responsable, pero que un cierre del grifo del préstamo de los bancos, que al fin y al cabo hay que reconocer que las entidades financieras, al evaluar la solvencia, dan préstamos más asequibles, también con más garantías, sin ninguna duda, pero más asequibles que los préstamos rápidos, los préstamos por Internet, que además nadie vigila y que están fuera de toda regulación. Esto es un problema. También quería leer una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Que habla de si es verdad que, porque parece, ¿no?, que el sobreendeudamiento afecta solo a los más perjudicados, a los consumidores más vulnerables, pero dice la gente con grandes ingresos también sufre sobreendeudamiento. ¿O no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es una cuestión realmente de vulnerabilidad, de no llegar a fin de mes y te sobreendeudas? ¿O hay realmente familias, personas que con grandes ingresos también pueden caer en esta trampa porque no están gestionando bien sus finanzas? Las hay, y la crisis financiera demostró que al final, la del 2008, que era un juego de expectativas. Entonces, al final, tú te metes en un círculo de ingreso-ganancia, que en el momento en el cual ingreso-coste, al final tienes una modificación en los ingresos, y si tu estructura de costes, por mucho que tus ingresos sean elevados, están por encima de la misma, te pones en un problema igual o superior. Sí, pero con un pero, Antonio, si me permites. El sobreendeudamiento se debe a la falta de educación financiera, a la falta de todo lo que hemos dicho. Por tanto, eso le puede ocurrir a una persona muy acaudalada y le puede ocurrir a una persona sin recursos. Es decir, pero hay una diferencia. Hemos visto casos de sobreendeudamiento de gente, no diré acaudalada, pero de gente con ingresos más que buenos, que son las hipotecas multidivisa. Esa ha sido un sobreendeudamiento producido por el propio producto. Es decir, el propio producto te ha llevado a una situación de sobreendeudamiento, que es un subapartado. Pero normalmente, he dicho el pero porque normalmente la gente con cierto patrimonio, con cierta capacidad de ingresos, tiene familia con esa misma capacidad adquisitiva o de ingresos o de patrimonio y tiene a dónde ir. En cambio, la gente de bajos recursos no suele tener ese amparo familiar. Y de la pregunta anterior que yo no he respondido, normalmente, o yo diría que casi siempre, pedir dinero para comer a nivel financiero es una mala, no una mala decisión, es un mal futuro, es un futuro al sobreendeudamiento. Si yo no tengo ingresos y necesito pedir crédito para comer, para vivir, normalmente caeré en el sobreendeudamiento. ¿Cómo se solucionaría que la gente que hay muchísima, que tiene problemas para el gasto normal y corriente, no los estuviera teniendo y por tanto no tuviera ese incentivo perverso al sobreendeudamiento? El famoso ingreso mínimo vital. Acordaros que el ingreso mínimo vital se supone que es un ingreso al que podría acceder la gente que no tiene para comer. Básicamente, y vuelvo a un caso, una persona que tiene serias dificultades para su día a día, pero que le han denegado al cabo de un montón de meses el ingreso mínimo vital porque en la anterior crisis tenía una empresa y él era administrador, no ha tenido recursos para liquidarla y sigue siendo administrador de una sociedad. ¿Y se le han denegado por eso? Ingreso mínimo vital. Una herramienta buena si se legisla adecuadamente, que no es el que tenemos actualmente, para evitar el crédito para comer, que es un crédito que acaba en sobreendeudamiento.
Mirad, vamos a hacer, que ya para cerrar, que nos quedan 10 minutitos, vamos a hacer una pequeña encuesta. Porque creo que es importante que también los que nos están oyendo nos cuenten cosas. Vamos a ver qué nos cuenta. Os dejo un minuto, tiene que ser rápido. ¿Has recurrido a préstamos rápidos o tarjetas de crédito con intereses altos? Sí, he necesitado dinero urgente. No, suelo tener un colchón para imprevistos. Vamos a ver cómo nuestros espectadores, normalmente estas cosas, estas reuniones, lo decíamos el martes, ¿no? El martes tuvimos una de finanzas verdes. Entonces, decía, claro, el público ya, un público que se apunta a finanzas verdes, en realidad ya está concienciado, ya ha pasado el filtro. Aquí nos pasa igual, ¿no? Un público como el que tenemos hoy, que quiere saber de sobreendeudamiento, lógicamente está concienciado de esta problemática y suele, como vamos a ver, voy a finalizar la votación y os lo voy a compartir los resultados, pues suele ser bastante responsable, ¿no? Suelo tener un colchón para imprevistos, nos dice el 85%, mientras que solo el 15% nos dice que han necesitado dinero urgente. Os voy a hacer otra pregunta. Yo aquí, estas preguntas son anónimas, no estamos recogiendo nada, es solamente para que veamos cómo luego nos comportamos, ¿no? ¿Alguna vez has calculado el interés final a pagar por estos productos? Hipoteca, tarjeta, cualquier tipo de crédito. ¿Lo habéis calculado? No, no me lo he planteado, necesitaba el dinero y punto. Sí, intento comparar para decidir mejor, no sé cómo hacerlo. Vamos a cerrar. Finalizo votación y os muestro resultados. Un 9% no se lo ha planteado, necesitaba simplemente el dinero. Un 55% sí que compara. Esto es lo importante, comparar. Hay que comparar, aquí hay que comparar la TAE sobre todo. Y un 36% dice que no sabe cómo hacerlo. Bueno, pues aquí os damos una clave. Lo primero, en Asufin le voy a pedir a mis compañeras que os pongan en el chat la página que tenemos sobre el sobreendeudamiento para que veáis, tenemos muchas herramientas, estamos además preparando una calculadora, pero sobre todo tenemos herramientas, estudios que hacemos en colaboración con Antonio sobre la reunificación de deudas, las tarjetas revolving, sobre productos que pueden sobre las comisiones, cuánto cuestan las comisiones al año para que podáis comparar. Lo importante aquí es comparar antes de decidir. Y luego, sobre todo, también hay que aprender cositas. Y la TAE es algo que debemos tatuarnos. Cada vez que vayamos a buscar cualquier tipo de financiación, la TAE es lo importante, porque la TAE no es solamente el tipo de interés que se te aplica, sino que incluye las comisiones, los gastos de apertura, etcétera, y te da un resultado. De hecho, fijaos, voy a dejar de compartir y os voy a contar una anécdota que tenemos aquí, Antonio y yo. Nosotros hemos publicado un estudio, y no voy a decir el pecador, pero os voy a contar el pecado, sobre el revolving, en el que ponemos de manifiesto lo que cuesta la financiación de 1.000 euros durante 2 años. Y ponemos la TAE y la TIN. La TAE, como os digo, incluye las comisiones y los gastos de gestión que tiene ese préstamo. La TIN no, la TIN es solamente el tipo de interés. Pues bien, nos ha llegado una reclamación de una de las entidades diciendo que estamos poniendo mal la TAE porque su TAE es del 12%, me parece, y no del 20 y tantos o el 30 y tantos % que nosotros ponemos en el estudio. Y claro, yo me asusté un poquito, tengo que reconocer, y le dije, Antonio, ¿qué hemos hecho? Y Antonio me dice, mira, lo hemos hecho perfectamente. Lo que hemos hecho es... Y así se lo respondimos. Lo que hemos hecho es calcular un préstamo a 2 años y es verdad que en el año 1, esta es una trampa, en el año 1 la tarjeta cuesta 0 euros. Pero si tú coges 1.000 euros o 50 euros o 500 o 3.000 euros a 2 años, ya en el momento que tienes ese préstamo tienes que pagar las comisiones y el mantenimiento de esa tarjeta. Y en el año 2 la tarjeta cuesta 125 euros de mantenimiento, ni más ni menos. Por tanto, la TAE
se está incrementando, se está triplicando. Es decir, hay gente, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, hay empresas que lo que ponen es primero gratuito, pero una vez que tienes el préstamo, ahora tienes que mantener los gastos que comporta. ¿Esto sirve para una tarjeta o sirve para el mantenimiento de las cuentas, ¿no? Como estamos viendo ahora con las hipotecas? A ver, ¿qué veo en el chat? Aquí, muy bien, ya nos han puesto los links. Hemos respondido ya todas las respuestas, o sea, todas las preguntas que nos hacían. Os voy a hacer una última pregunta para despedirnos y así os conocemos un poquito mejor, que es, ¿has contratado algún préstamo a través de Internet? Y allí te podéis responder, no me fío, solo acudo al banco, sí, me resulta más cómodo y rápido, no sé cómo hacerlo. Y aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, ojo, porque no es solamente que vayáis por Internet a buscar un dinero, que os puede suceder, es que ya hay otras fórmulas para endeudarse por Internet y que os voy a contar mientras me contestáis la encuesta. Por ejemplo, Amazon, cuando compras ya te saca la posibilidad de pagar en 4 meses sin intereses. Claro, sin intereses 4 meses, pero tú ya empiezas a acostumbrarte a pagar a plazo y la próxima vez a lo mejor ya no pides 4 meses, pides 8 y ahí hay intereses. Apple, cuando compras por Internet, también te da la oportunidad de financiarte la compra a 12, 18 meses incluso sin intereses. Y se puede hacer, te puedes comprar lo que quieras a 12, 18 meses sin intereses. No hay trampa ni cartón. Yo personalmente me puse a calcular, multiplicar por meses y tal y ver que efectivamente no me estaban cobrando intereses. Era 0% la financiación, lo cual está fenomenal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren darte un interés? Un préstamo sin interés, parece un poco raro, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. A una entidad de crédito de cualquier tipo, captar una persona que esté dispuesta a endeudarse para adquirir determinados productos y servicios le cuesta el marketing, la publicidad, el internet y todo, le cuesta del orden de 300 a 500 euros. Captar un cliente. En el momento que tú contratas con Apple o con Amazon, lo que tienen ellos son tus datos. Los datos de una persona que está dispuesta a endeudarse en cualquier momento y que ahora le ha salido gratis, pero después a lo mejor vuelve a ti a por un préstamo y entonces empezarás a ganar dinero con esta persona. Esto os lo digo porque también tenéis que pensar en cosas como las que vamos a tratar mañana Antonio y yo, y que le pido a Patrick, que está allí en Bambalinas, que nos ponga el link del seminario de mañana, que es la brecha digital. ¿Qué significa la brecha digital? Creemos que porque estamos digitalizados son nuestros mayores los que no se han enterado realmente, no gestionan con su móvil, con su ordenador, sus finanzas, pero nosotros que también estamos digitalizados no somos tan conscientes de lo que significan nuestros datos. ¿Qué le estamos dando a Amazon, a Google, a Apple cuando le estamos dando nuestros datos? Bueno, pues le estamos dando algo muy valioso, es el petróleo de este siglo, el oro de nuestra época, porque con nuestros datos ellos podrán perfilarnos como clientes y ofrecernos productos y servicios tan personalizados que muchas veces ni los necesitemos y terminemos comprándolos. Con esto os voy a finalizar la votación, os voy a compartir los resultados. Veo que sois muy conservadores y que me decís que el 83% acude al banco, el 17% sí que va a Internet y solo un 0% dice que no sabría cómo hacerlo. Con esto nos vamos a despedir por hoy. Yo agradezco muchísimo a Pau que haya estado aquí hoy, que además le hemos cambiado la hora deprisa y corriendo y sin embargo aquí está con nosotros. Antonio, te emplazo para mañana, que hablaremos de la brecha digital, de cómo en algunos lugares de España el cierre de oficinas, la bancarización nos lo está poniendo difícil, pero también hablaremos, como os digo, de la importancia de nuestros datos y compartir nuestros datos para gestionar nuestras finanzas.
Os agradezco enormemente que hayáis estado aquí y os invito a que os apuntéis, que mañana a la misma hora estaremos Antonio y yo contando dos cosas también muy interesantes y también, perdonadme, la semana que viene, no os lo olvidé, yo aquí, esto es como continuará, pues sí, la semana que viene, el miércoles, tendremos también un webinar muy interesante en el que vamos a hablar de blockchain y finanzas verdes. Muchos de vosotros habréis oído hablar del blockchain por aquello del Bitcoin, pero realmente blockchain es mucho más que el Bitcoin y las finanzas verdes están totalmente en auge. Así que si queréis saber también cositas sobre finanzas verdes y blockchain, estaremos hablando de ello el miércoles. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos los que nos habéis acompañado esta mañana. Espero que os haya resultado útil. Os mando un abrazo muy fuerte y os espero mañana. Hasta otra.